Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el Registro de Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mañana es tarde, 11 de febrero. Felicidades a todas las Lourdes, especialmente a mi mamá, a mi prima y a mi yaya que está en el cielo, y a mi otra prima Lourdes. Así que muchísimas felicidades, que tengáis un día maravilloso. Nosotros hoy os traemos un programa en el que vamos a hablar con Daniel Ramírez sobre su última novela. Ojo, una novela... Habla del nazismo, pero también habla de ETA. En fin, que es importante lo que nos quiere contar Daniel. Vamos a hablar también de música con un grupo valenciano. Vendrá Juan Manuel Gil, ese prolífico autor que nos presenta su última propuesta, Majareta. Y volveremos a hablar de Uno entre 100.000 porque ya prácticamente estamos en la recta final para celebrar ese Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Así que con todo esto, ya sabéis que nos podéis seguir a través de Facebook y del Instagram, tecleando Mañana es tarde, a través del YouTube oficial de la emisora Radio Intereconomía Valencia, pestañita en directo, el canal 23 de la TDT, Intereconomía CV, y por supuesto, como no puede ser de otra manera, vínculo directo con todos vosotros a través del WhatsApp 690 19 95 65. Primero que nada, hay que darle los buenos días a la realizadora, productora y jefa técnica, Tenia Sastre. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Miércoles ya? Por fin. ¿Te ha gustado el caramelo? Claro. Tan buenos, ¿eh? Sí, y ahora me voy a comer otro. Hala, pues, di que sí. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Oye, que te quería comentar una cosa. ¿Sabes qué día es hoy? Hombre, hoy es miércoles de lotería. Bueno, ¿tenemos un redoble o algo? El redoble ese de... Ponlo. Porque es que hoy vamos a jugar por... $99 millones de euros. El bote de lotería primitiva. Si no nos mandáis vuestro número, no vais a tener perdón. 99 millones de euros, ya sabéis. La dinámica. Muy fácil. Mensajes al 690 19 95 65 y con vuestra apuesta con los números del 1 al 49 menos el 25, que lo tiene ya adjudicado nuestro Paco Barea. Está por aquí ya marechando un poquet, que es lo que le agrada a ella. Así que mensajes al 690 19 95 65. Atenea, tenemos mensajes. Vamos allá. Pedro, buenos días. El 18. Muy bien, Pedro. El 18. Esteban, número 11. Y está escribiendo algo más. Esteban, el 11. ¿Alguien más? De momento no. Bueno, pues mensajes al 690 19 95 65 porque 99 millones de euros se pondrán en juego mañana en el sorteo de lotería primitiva. Jueves noche, 99 millones de euros. De momento tenemos el 11 de Esteban, el 18 de Pedro y el 25 de Paco.
Bueno, Esteban nos dice que es el 11 porque hoy día 11 sería el 75 cumpleaños de uno de sus ídolos, Tino Casal. Eloís. Muy bien. Oye, un grande. Y Un grande. Jorge nos dice, buen día, el 29. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo va? Espero... Buah, Jorge estará fastidiado el trabajo que tiene con este viento y este tiempo que hace. Bueno, pues tenemos ya 4 números, el 11, el 18, el 25 y el 29. Nos faltan 2 numeritos para finalizar la apuesta de lotería primitiva de mañana jueves. 99 millones de euros nada más y nada menos que tendrán la culpa de que sigamos trabajando o sigamos trabajando con una sonrisa en la cara. Es lo que hay. ¿Tenemos algún mensajito más? Pues dejadme mientras que os cuente algo. ¿Os habréis dado cuenta que en Valencia están proliferando estos barrios de grandes torres, pero sin nada alrededor? Torres relucientes, miles de vecinos. Sí que es verdad que hay parques infantiles que están llenos los fines de semana, pero hay grupos de WhatsApp que suplen la plaza pública. Hay una falla de casi 200 falleros que no tiene casal, pero no hay ni un bar, ni una farmacia, ni una panadería. Os hablo concretamente de Turianova. Esto que ocurre no es una excepción, es el síntoma. Valencia está construyendo barrios, eso es verdad, porque se ve, sobre todo por la zona de Malilla, pero barrios sin ciudad. Promociones impecables, piscinas comunitarias, zonas verdes, pistas de pádel y el tejido urbano, sin comercio de proximidad, sin vida espontánea, sin el café de la esquina donde se construye comunidad sin necesidad de crear un grupo digital. Esto no es modernidad, esto es urbanismo amputado. Se vendieron pisos sobre plano prometiendo un centro comercial que llegaría en 2024. Ahora mismo se está hablando de 2028. Mientras tanto, los vecinos tienen que cruzar puentes, atravesar túneles o depender del coche para comprar el pan. La llegada del autobús que ha llegado se ha celebrado pues tipo bienvenido Mr. Marshall, como una conquista histórica, como si formar parte de la ciudad fuera un privilegio y no un derecho básico. Y lo más grave, las plantas bajas no son comercios, son viviendas. Se diseñó un barrio sin posibilidad de comercio natural, sin bares, sin librerías, sin vida económica orgánica, todo supeditado a un macrocentro comercial de 240 tiendas y 4.000 plazas de aparcamiento. Es decir, o hay un gran consumismo o no hay nada. Pero una ciudad como Valencia no es un centro comercial. Una ciudad es mezcla, es proximidad, es ruido humano, es comercio pequeño y es conversación improvisada. Aquí la cohesión la sostienen una falla sin local, un chat de WhatsApp con 700 vecinos y partidas de pádel organizadas por notificación. La verdad es que esto es admirable, pero también nos revela algo. Cuando el urbanismo falla, la gente improvisa comunidad. ¿Os acordáis de aquello de los voluntarios? Pues en esas estamos. Turianova es verdad que tiene tranquilidad, tiene seguridad, tiene perfil joven, tiene zonas verdes amplias, pero carece de algo fundamental: autonomía urbana. No se pueden seguir planificando barrios como si fueran islas residenciales conectadas por coche a modos de consumo. Eso no es ciudad mediterránea. Eso es periferia disfrazada de modernidad. Y lo preocupante es que este modelo empieza a proliferar. Barrios nuevos sin identidad propia. Dependientes, aislados entre vías, carreteras y promesas, con vecinos que esperan que el centro comercial les traiga lo que el planeamiento no supo prever. La pregunta no es si Turianova estará mejor en 5 años. La pregunta es si estamos aprendiendo algo. Porque
una ciudad no se mide por el número de torres construidas, se mide por la vida que ocurre a pie de calle. Y hoy en día, en algunos de nuestros barrios, la calle todavía espera empezar a existir. Mañana es tarde. Y vamos ya con la canción de los enanitos musiqueros. Hay una noticia que me ha llamado poderosamente la atención, que el gobierno encarga tareas de seguridad a azafatos de estación de tren. Los auxiliares han afirmado que son obligados a asumir responsabilidades en condiciones de inseguridad ilegal. Les pagan por empujar carros, pero exigen guardar y gestionar la estación solo. En fin. El tema es que los enanitos se han dado cuenta de que aquí había temazo y nos proponen una balada del oeste, un poco de country, dedicado a nuestro Chema Ferrer, que se titula Azafato de Andén. Sí, como lo escucháis. Azafato de Andén, a cargo hoy de nuestros vaqueros preferidos, los enanitos musiqueros. Chuchu, atención viajeros, que el tren del absurdo va a salir. Me contrataron para empujar carritos, sonreír bonito y decir por aquí. Pero cuando cae la noche y se apaga el ruido, me dejan solo y a sobrevivir. Llaves en el bolsillo, alarmas que activar. Cierro la estación, me pongo a vigilar. Sin placa, sin chaleco, sin botón de pánico. Pero oye que el contrato dice auxiliar simpático. Bajo supervisión, eso pone el papel, pero aquí supervisa el Espíritu Santo y el cartel. Si hay bronca en las vías o un borracho en el andén, llama tú a los mozos y espera sentado el tren. Tercermundismo ferroviario, bienvenidos al andén. Me pagan por mover maletas y gestiono la estación. También soy azafato, guardia y encargado, todo por menos de 1000. Gobierno en primera clase y yo vigilando el carril. Teléfono en la mano como única protección. Eso sustituye la alarma, dice la dirección. Si me pasa algo de noche y nadie oye mi voz, que lo anoten en la estadística. Punto 2. Contrato a tiempo parcial, jornada de maratón, responsabilidad total, con salario low cost. En teoría soy grupo 3, en la práctica jefe sin estrés. Bueno, estrés sí, pero sin plus. Fraude en la contratación, dicen los papeles, pero aquí el que firma arriba no pisa los túneles. Tercermundismo ferroviario, qué moderno el decorado. 150 millones en licitaciones y el andén desamparado. Me pagan por empujar carros, pero guardo la estación. Si esto es movilidad sostenible,
Que baje alguien al andén, por favor. Tienes botón de pánico, ¿no? Y vigilante, ¿no? Y supervisor, el WhatsApp. Tercermundismo ferroviario, sube al tren del disimulo. Mientras arriba cortan cintas, yo hago turnos de nocturno. Azafato de sonrisa fija, gestor sin reconocimiento. Si esto no es precariedad, que venga el próximo tren y lo cuento. Próxima parada. Realidad. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Hay arroces. Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Este 14 de febrero vuelve La Ruta. La mítica barraca celebra el aniversario de La Ruta desde las 5:30 de la tarde hasta el amanecer. En cabina, Arturo Roger, Quique Jaén, Los Gemelos y José Conca, entre otros. Remember auténtico de los 80 y 90 en la sala donde todo empezó. Sábado 14 de febrero, Barraca, en Sueca. Entradas desde 20 euros en Barraca Music y Xcit. Barraca, La Ruta. La historia sigue. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hay novelas que no avanzan por la acción, sino por la memoria. Libros que se detienen en lo que no pasó, en los silencios, en esos días que parecen no haber existido, pero que nos definen. Hoy hablamos de tiempo, de ausencia y de las vidas posibles que se quedan en el camino. Nos acompaña Daniel Ramírez, autor de Los días que no existieron, una novela íntima y contenida que invita a mirar hacia atrás sin nostalgia fácil. Daniel, buenos días y muchísimas gracias por atendernos en Mañana es tarde. ¿Qué tal, Juanfran? Buenos días y un placer estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Eres feliz? ¿No? Creo que la felicidad es un estado transitorio, pero sí, me acerco a ella un buen rato todos los días y me siento pleno por responder a tu ejercicio de psicoanálisis. Daniel, ¿qué representa para ti esta novela editada por Espasa? Una gran satisfacción y la verdad que está teniendo muy buena acogida por parte de los lectores y eso hace mucha ilusión, ¿no? Lo más importante para un escritor es el verbo enganchar, ¿no? Y eso que me dicen, ¿no? De la novela me está enganchando muchísimo, pues es lo mejor que se puede decir sobre una novela que es un thriller, ¿no? Que pretende llevar al lector desde la primera página hasta la última, cogido de la mano a una gran velocidad a través de esos motores narrativos, ¿no? De
de los nazis refugiados en España y del terrorismo de ETA, y la verdad que siento una gran satisfacción. Al principio de la novela hay dos frases contundentes, una de Sebastián Castellón, otra de Lev Tolstoy, pero la de Castellón me parece brutal, ¿no? Matar a un hombre no es defender una idea, es matar a un hombre. Quise poner en el frontispicio de la novela porque la frase sale de Zweig, ¿no? Y de cuando cuenta la fundación de la Iglesia protestante, y entonces Calvino decide en un momento dado empezar a matar fieles, o mejor dicho, empezar a matar infieles, gente que se había convertido a su propuesta, pero que él consideraba que estaba saliéndose de los parámetros que debían marcar la nueva religión. Y entonces Castellón, que era su amigo y su compañero de proyecto político religioso, le dice esto, ¿no? Le dice: matar a un hombre no es defender una idea, es matar a un hombre. Y en una novela que tiene que ver sobre todo con la violencia política, me parecía importante, ¿no? Me parecía interesante colocarla, ¿no? como apertura de la novela. Porque esta novela es un viaje a los silencios más incómodos de nuestro pasado. Bueno, hay dos, o sea, Julia, que es la protagonista, que es esa periodista que por razón de su oficio se embarca en esa persecución incesante de Gustav Hafner, que es un viejo nazi refugiado en Madrid con una falsa identidad, y de pronto en esa persecución Julia empieza a encontrar pistas, inspiración y motivos para investigar definitivamente el asesinato de su abuelo a manos de ETA, ¿no? Entonces todas estas cuentas pendientes, estos misterios, van encauzando el ritmo de la novela, y claro, son dos asuntos que cuando se les mira con cierta profundidad pueden resultar incómodos, ¿no? Porque toda violencia política, tanto la ejercida desde un Estado como la ejercida por una banda terrorista, solo es posible que se prolongue en el tiempo si tiene la complicidad de una parte de la sociedad. Somos tanto lo que hemos vivido como lo que no nos atrevemos a vivir o no nos atrevemos a recordar. En la novela hay un interrogante todo el tiempo de fondo, tanto en Julia como en el resto de los personajes, que creo que se replica en la vida de cualquier ser humano. Lo que pasa es que cuando se produce en asuntos relacionados con los crímenes sin resolver y con la violencia política, adquiere un componente más catártico, ¿no? Pero esa pregunta es: ¿cuánta verdad necesitamos para vivir con plenitud? Mira, fíjate, para ser felices, ¿no? Como preguntabas tú Juanfran, al principio de la entrevista, ¿no? ¿Qué dosis de verdad necesitamos sobre determinados asuntos? Y los personajes de los días que no existieron van lidiando con ese interrogante a través de sus propias aventuras y de sus propias experiencias, ¿no? Y hay personas en la novela, pero también en la vida misma, que necesitan la verdad, ¿no? Porque creen que tiene un carácter sanador, y hay otras personas que no creen que la verdad absoluta les vaya a hacer vivir de una mejor manera, y hay personas, la mayoría de ellas, que van cambiando la respuesta a este interrogante a lo largo de su vida, ¿no? Y todo este asunto está de fondo en los días que no existieron. Mucha memoria y hay poca nostalgia. ¿Esa nostalgia te parecía una trampa a la hora de escribir? ¿A qué te refieres con la ausencia de nostalgia? Me refiero que podemos caer en el error del recuerdo, ¿no? Y de, pues esto era así porque pasaba esto, y yo lo que denoto en la novela es que es muy pragmática, ¿no? Que va muy al grano. Sí. Claro, al final tiene que ver con dos investigaciones en marcha, y aunque esas dos investigaciones tengan que ver con hechos del pasado, suceden porque la periodista está mirando hacia adelante, porque la periodista está viviendo a una velocidad muy vertiginosa, ¿no? Entonces Julia, aunque está en el caso de su abuelo y en el caso del viejo nazi, mirando hechos del pasado, en el fondo está abordando una investigación, una persecución en el presente. Entonces yo creo que eso hace que la novela transmita esa sensación de ritmo rápido y de mirar hacia adelante, porque Julia necesita sobrevivir. ¿Estado de escribir en la novela? Yo creo que dar rienda suelta a la imaginación, ¿no? Yo
provengo del mundo del periodismo, y aunque el periodismo permite el ejercicio literario, yo estoy convencido de que el periodismo es un ejercicio literario en el sentido de que es muy importante la manera en que se escribe. Eso hace que luego cuando te pones a escribir ficción, la técnica no tiene por qué cambiar, ¿no? El confiar en la manera de escribir, en el ritmo, en la lírica, en la concreción, etcétera, todo eso es igualmente aplicable al reportaje, ¿no? Lo que pasa es que cuando escribes sobre realidad y escribes un reportaje, tienes que tener la imaginación contenida y limitarte a la realidad, ¿no? Entonces hay que hacer un cambio de registro en ese sentido para dar rienda suelta a la imaginación, que es la novela, ¿no? El viaje definitivo a la imaginación. ¿Qué es más importante, tener conciencia, creer en el amor o pensar en la muerte? Tres cosas son necesarias, ¿no? Y cuando se deja de contemplar una de ellas, hombre, no hay que hacerlo todo el tiempo y hay que vivirlo con naturalidad, ¿no? Pero en la historia de Julia, cada vez que una de esas patas falla, a través de lo pequeño, porque no es una novela complicada ni existencial, ¿no? Pero a través de la aventura que ella va viviendo, cuando una de estas tres patas falla o tiembla, la vida en general de Julia también se tambalea. Cuando Andrés Trapiello te dice que Julia, 30 años y periodista, vive la suya sin saber que es además una magnífica novela, Daniel, supongo que muy afortunado, ¿no?, con esas palabras. Sí, Andrés, he tenido la suerte de conocerlo desde poco después de llegar yo a Madrid a dedicarme al periodismo. Me hizo un prólogo para un libro que escribí sobre Pío Baroja, ¿no?, que es un autor que a él le gusta muchísimo, y bueno, era un libro que se titula Desde la otra vuelta al camino, ¿no? Y es un viaje que yo hago recorriendo el país en busca de las personas vivas que conocieron a Baroja e intentar contar la vida de Baroja casi como si fuera también un thriller o una novela de acción, ¿no? Entonces he tenido la suerte de tenerlo como maestro. Él leyó la novela antes de que se publicara y me hizo apuntes muy muy interesantes, y luego que dijera que es una magnífica novela, pues te puedes imaginar lo importante que resulta para mí. Vamos a ir finalizando porque sé que tienes mucho trabajo hoy y nosotros nos hemos retrasado un poco. Te doy las gracias por habernos atendido. No, hombre, el placer es mío. ¿Qué son para ti los días que no existieron? Bueno, yo creo que tiene que ver con esa parte de la vida que está ahí, que nos incomoda y que a veces no queremos mirar, y que en la vida de cada protagonista de novela, pero en la vida de cada ser humano, tiene un cariz distinto, ¿no? Y tiene una relación con algo distinto. En el caso de Julia, fundamentalmente tiene que ver con el asesinato de su abuelo a manos de ETA, que es un crimen que está a punto de prescribir cuando sucede la novela, y que es un dolor, unos días que en determinados momentos de su vida ella ha tenido que aparcar, días que no existieron, pero que al final, por las cosas que le van sucediendo en la persecución del viejo alemán, ella va a sacar esos días al primer plano, ¿no? Se los va a colocar enfrente y va a querer saberlo todo. Pues Daniel Ramírez, un auténtico placer charlar contigo. Gracias por poner palabras donde muchos solo tienen silencio, y a veces escribir, pues oye, no salva, ¿no?, pero muchas veces sostiene, y te doy las gracias por poner el foco en dos realidades tan importantes como fueron el nazismo y los crímenes de ETA. Daniel Ramírez, un auténtico placer, de verdad. Gracias por haber estado hoy en Mañana es Tarde. Juanfran, un abrazo para todos los oyentes. Un abrazo muy grande. Adiós. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota,
una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Reconstruir València és molt més que una obra. És reconstruir el present per a garantir el futur. És tornar a creure. És tornar al nostre dia a dia. És tornar a obrir camins i encontres. Perquè reconstruir la nostra terra és mirar endavant. I ho farem amb tu. Generalitat Valenciana. Este 14 de febrero vuelve La Ruta. La mítica barraca celebra el aniversario de La Ruta desde las 5:30 de la tarde hasta el amanecer. En cabina, Arturo Roger, Quique Jaén, Los Gemelos y José Conca, entre otros. Remember auténtico de los 80 y 90 en la sala donde todo empezó. Sábado 14 de febrero, Barraca en Sueca. Entradas desde 20 euros en Barraca Music y Xcit. Barraca, La Ruta. La historia sigue. Venga, que llegamos tarde. Vale, ya. Sí, ya bajamos. ¿Quién es? El taxi. Si no te he oído llamar. Lo he pedido a través de la aplicación Pide Taxi. Funciona genial. Yo suelo llamar al 963 70 33 33, pero probaré Pide Taxi. Descárgatela ahora en el taxi y vamos, que al final llegamos tarde. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi y Teletaxi. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Todo me da igual, hoy el presente está de oferta. No miro atrás, todo me da igual. Vuelvo a cruzar esa puerta, me persigue mi sombra, no la dejo escapar. Soy feliz por un rato. El próximo día 14 en la Sala Loco Club tendremos la actuación de este grupo que estamos escuchando y que se denomina Fatal. Y no se está tan mal, no se me va de la cabeza. Porque hay grupos que hacen canciones, hay otros que incomodan, que despiertan y que te hacen reflexionar. Desde Valencia, Fatal se ha convertido en una propuesta que no deja indiferente. ¿Por qué? Porque tienen actitud, tienen discurso y una manera muy propia de entender la escena actual. Hoy tenemos con nosotros a Vera, una de las voces y alma de Fatal. Vera, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, primero que nada, ¿eres feliz? Bueno, a ver, eso es muy difícil de contestar. Es muy difícil. ¿La felicidad existe, acaso? Es como pequeñas dosis de alegría. Tengo muchas, sí, eso sí. Con Fatal supongo que muchas, ¿no? Y este próximo día 14 lo vais a dar todo. Sí. Tengo como la ilusioncilla esa que se tenía cuando venían los Reyes. Pues la tengo así esta semana, o sea que estoy nerviosa, pero en plan bien, nervios buenos. Antes de hablar de canciones, de lo que vamos a poder ver el próximo día 14 en el Loco Club, me gustaría hablar un poquito de identidad contigo. ¿Quién es Fatal? ¿Y cómo sois cuando se apagan los focos? Pues somos muy parecidos, la verdad, porque somos un grupo de colegas. En realidad, a ver, el grupo de amigas y amigos es más grande, pero pues nos juntamos para hacer un viaje que coincidió que fuimos solo las 5 que estamos en el grupo y entonces básicamente somos amigos y amigas. Somos gente que bebe cervezas en el mismo bar de siempre y que se conoce hace muchos años ya. Así que esa gente somos.
A mí me gustaría preguntaros, o a preguntarte a ti, Vera, ¿por qué el nombre de Fatal? ¿Es una declaración de intenciones? ¿Es una ironía? ¿O surgió así? Bueno, el tema del naming, el tema de poner nombres a las cosas es algo como es un infierno, ¿no? O sea, es una cosa como que es muy difícil contener en una palabra solo todo lo que es un proyecto, ¿no? Entonces, al final, bueno, tuvimos varios nombres encima de la mesa, pero este sí que es un poco una ironía. Es una ironía porque está todo fatal. También es una palabra que se usa bastante. Ahora que tenemos el grupo, no paro de escucharla, o sea, la usamos mucho, porque está la cosa bastante fatal, la verdad, el fascismo, el mundo está regulero. Entonces, bueno, pues nos parecía bastante lícito, también un toque de humor, por ponerle un poco de alegría y de ironía, pues sí. Es que en la vida nos lo tomamos todo con un poquito de humor o nos vamos al garete, ¿eh? Sí, a veces no se puede, pero mientras se pueda hay que rescatarlo, como sea. ¿Hay algo que os dolía o que os quemaba por dentro cuando decidisteis empezar este proyecto? Bueno, lo mismo que toda la vida, ¿no? No es que por eso nos juntáramos, pero esa es una pulsión que tenemos ahí, al menos la gente que formamos el proyecto, de inconformismo, de también la desgracia esta de generación en la que vivimos, con sus luces y sus sombras, pero sí que hay muchas cosas de las que quejarse, porque la vida, pues eso, se pone complicada a esta edad en la que se supone que tienes que tenerlo todo súper claro, y la verdad yo soy fan de las crisis, creo que hay que estar en crisis permanente personal para cambiar, pero las cosas que del mundo que merecen cambio hay que también gritarlas. Entonces, pues nada, eso sí, es un poco lo que nos mueve. Cuestiones también personales y políticas y sociales, un poco todo. Y es por ello, Vera, que en vuestros directos hay una energía muy, muy cruda. ¿La podríamos tildar un poco de rabia, de crítica, de supervivencia? Bueno, yo creo que es un poco lo que te he comentado, entre la ironía y hay una cuestión también más personal, no es tan para afuera, no es tan de panfleto, porque nosotros hemos estado en otros grupos y a lo mejor era más ese era el formato, pero ahora es como algo más desde un sitio más personal, cosas que te atraviesan, contar también las que te queman del mundo, la rabia está presente, pero también la alegría y la celebración, porque el grupo para nosotras también es eso. ¿Os sentís parte de la escena valenciana o vais más por libre? Uy, eso no lo sé. Eso no creo que tenga yo que contestarlo. Es que es muy pronto. Acabamos de nacer, entonces al final nos tenemos que hacer nuestro hueco y es lo normal. Poquito a poco salimos a cenar y nuestro primer bolo va a ser este sábado. Entonces, hostia, está por ver. Estamos creando poco a poco y sin pretensiones. O sea, lo que venga será bienvenido. Esperamos formar parte porque es una escena que está ahora viva y generando un montón de grupos súper guays y mucho movimiento. Entonces vamos ahí, claro, sí. Oye, si yo te dijese Mafalda... Sí, ¿qué? ¿A qué te recuerda? Bueno, pues a un proyecto en el que estuve 15 años de mi vida, la verdad sí. Veía vuestros vídeos en YouTube, pero como un energúmeno, ¿eh? Así, qué guay. Sí. Joder, porque dabais en el clavo con la música, con las canciones. Sí, muy eclécticas éramos también. Bueno, pero al final... No, sí, era nuestro rollo. Yo, lo tengo guardado en mi corazón como 15 años. O sea, parece que ya han pasado rapidísimo porque de verdad que el tiempo pasa. Es un cliché, pero es que es real. Y para mí es mi vida, lo ha sido, sí. Con Fatal, ¿a qué aspiráis? A disfrutar, a pasárnoslo bien, la verdad, y a hacer un montón de cosas al ritmo que nos pida el cuerpo, porque cuando llevas mucho tiempo metida un poco en la industria musical, como venimos los dos grupos, porque el otro grupo del que forman parte los miembros de Fatal es de Funkiwix, que es otro grupo valenciano que hemos crecido muy a la par, y somos colegas por eso, porque hemos compartido local y tal, y nos juntamos un poco para hacer lo que nos saliera, porque cuando estás en la inercia es muy difícil marcar tus ritmos y tus tiempos. Y para mí al menos es muy, muy importante eso, ¿sabes? Dentro de las posibilidades, porque luego caes como una mosca, no puedes evitar. Pero bueno, marcar un poco nuestros ritmos, entonces la pretensión es disfrutar y tomárnoslo como nos pida el cuerpo, sí. ¿Cuánto hay de vosotros en vuestras canciones? Me refiero, ¿hay alguna que os haya costado escribir emocionalmente? ¿Buscáis provocar? ¿Simplemente decís lo que otros callan?
Y sobre todo me gustaría preguntarte qué sientes tú personalmente cuando alguien te dice, o algún amigo o alguna amiga que le hayas enseñado, pues mira, este es el nuevo proyecto, y te da, coño, yo me siento identificado con esto. ¿Qué significa? Eso es muy bonito. El otro día me lo dijo una colega y como que dijo, habéis puesto en palabras cosas que se sienten, pero que a lo mejor a alguna gente nos cuesta. Bueno, la verdad es que yo considero que son sentimientos superhumanos y que no somos nada especiales. Las personas en plan bien, en rollo está bien, la experiencia humana es así. Y yo creo que hablamos desde ahí. Entonces es fácil sentirte representada. Si el lenguaje te llama, lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, pues te puedes ver ahí. Y yo creo que eso es algo muy bonito, es lo más bonito del arte y de la música, yo creo, ver el reflejo en los demás. Vuestro primer directo el próximo sábado. ¿Qué es lo que va a vivir la gente en la sala, en el Loco Club? Buah, yo creo que va a ser una catarsis colectiva bastante guay porque traemos a toda nuestra gente y nosotras vamos con muchísima ilusión. Salga bien, salga mal, porque obviamente el directo es como es y pasarán cosas, pero nos lo vamos a pasar súper bien. Y vamos a darlo todo, o sea, toda nuestra energía va a estar puesta ahí, está puesta ahí ya de hace meses y yo creo que va a ser increíble, la verdad, va a ser muy chulo porque, no sé, gente que nos quiere mucho a nivel personal, no digo a nivel grupal, va a venir a apoyarnos y va a ser muy bonito, yo creo, va a ser muy guay. Porque en el escenario sois de los que os crecéis. Pues yo, si te soy sincera, como ahora soy otra persona completamente distinta a la que era cuando estaba en Mafalda, no sé qué va a pasar, así que está todo por descubrir, espero que sí, o no. Y también será chulo, no lo sé, lo quiero encontrar. O sea, una vez me suba, nos lo encontraremos. Entonces ese proceso de descubrir está guay también, que lo vaya a ver la gente. En plan, mientras eso pasa, la peña va a estar viéndonos. Entonces, no sé, es bonito, yo creo. ¿Recuerdas durante tu carrera musical algún concierto en el que sentiste que algo cambió? Pues sí, muchísimos. Buah, que... Bueno, son 15 años y hay muchos de los que me voy a olvidar, pero me acuerdo mucho normalmente, cuando pienso en esto, hay un bolo que hice en Berlín, que hicimos en Berlín, Mafalda, y fue la primera vez que fuimos a Berlín. Bueno, la primera vez y la única. Pero bueno, tocamos en 2 sitios. El primer concierto se hizo que había mucha gente de España y tal. Entonces fue muy guay porque la peña nos cantaba las canciones en Berlín, fue loquísimo. Y luego recuerdo que al día siguiente tocamos en un festi que se montó en un garito que además a mí me gusta mucho porque yo he ido como varias veces y siempre voy allí por la música que ponen y tal. Y tocamos en ese mismo garito y peña que no nos conocía de nada, ni entendía el idioma, solamente por la energía que transmitíamos y la propuesta, se quedó a vernos y se lo pasó de puta madre. Fue súper, súper chulo eso, esa cosa de descubrimiento. Fue muy guay. Lo recuerdo un montón. Cuando se hacen las cosas bien, al final pasan estas cosas. Tienen su verlo, recompensa y te sientes estrella, ¿verdad? Bueno, no sé, estrella es una palabra muy rara. Como dicen ahora, ¿no? Superestrella. No, por favor, no, es que no me gusta nada esa canción. O sea, le tengo manía, no sé por qué se ha puesto tan de moda y mira que escucha, me gusta más Aitana, ¿eh? toco en una orquesta. No me digas lo que dan por saco con la cancioncita. No, pero si hay temas de esos que a mí me encantan, pero es que ese precisamente no me gusta nada, no sé por qué. O sea, pero bueno, hay otros de Aitana que me gustan, ¿eh? O sea, esto no es nada... Pues tú sabes qué es lo que más triunfa últimamente con el rapper de orquesta. El momento indie, el momento grupos valencianos. Sí. Aquí en la comunidad, luego te vas fuera, evidentemente no puedes tocar cosas en valenciano, pero aquí sí que es verdad que es lo que más nos demandan. Lo que no quieren es, además viene mucha gente de reggaetón, no, vale, perfecto. Ok. Claro, ya. Bueno, a ver, a mí me gusta casi toda la música, la verdad. Entonces... Es que para llegar a un proyecto como Fatal o como Mafalda o incluso para tocar en una orquesta, en definitiva, para ser músico, yo soy de los que piensan que al final hay que escuchar de todo. Y luego tú ya eliges, ¿no? Y te creas tu... Yo creo que sí, que no hay que tener muchos prejuicios en ese sentido porque es como todo en la vida, ¿sabes? Si no conoces tampoco puedes tener una opinión. Entonces a mí cerrarte en banda cuando la música es tan amplia y el mismo estilo se puede hacer de tantas maneras, desde tantos sitios, también a mí me gusta mucho que los proyectos me cuenten algo más allá de lo que es la música. A mí me importa como la propuesta del proyecto, ¿sabes? No solamente la música, pues me importan sus letras, me importan sus decisiones, me importan cosas más allá de
de lo que es la música. Entonces yo creo que para eso hay que no tener prejuicios, escuchar un poco de todo y luego ya pues lo que más te guste, genial, pero no creo que sea, no me mola eso de esta música es una mierda. A mí eso me parece totalmente, que es que ni lo comprendo. O sea, ¿cómo que es una mierda? Te puede Una mierda para ti. Te puede gustar o no te puede gustar y ya está. Claro, ya está. Y también es que, no sé, hay una manía de decirle al resto lo que nos tiene que gustar y lo que no. Es como, bueno, a mí me puede no gustar, soy libre de decirlo, pero no te tengo que decir lo que a ti te tiene que gustar. Faltaría más. Efectivamente. Más en sintonía contigo no puedo estar. El próximo sábado tocáis en el Loco Club junto a Marte Lasarte. Marte Lasarte, que es un grupo de Euskal Herria súper guay, tengo un montón de ganas de verlos en directo, sí. Y a petarlo. Bueno, pues espero, a eso vamos. Están ya que no quedan casi ninguna entrada, o sea, rollo, quedan 20. Y ya estamos muy contentas, ya súper agradecidas, de verdad. ¿Y después de esto qué vendrá para Fatal? Después de esto, pues sacaremos algunas fechas más. Sí que tenemos algunas por ahí que ya las anunciaremos y con muchas ganas, pues nada, moverlas y a tocar. Pues nosotros también tenemos muchísimas ganas de ver el directo de Fatal. Vera, muchísimas gracias por habernos atendido, que el sábado sea todo un exitazo. No sé de que estáis invitados, ¿eh? Eso no sé si lo hemos gestionado en paralelo, pero eso... No lo hemos gestionado, pero no te preocupes que allí estaremos. Vale. Porque pues Fatal no es solo un nombre, es una manera de mirar al mundo sin filtros. Vera, pues de verdad, gracias por traer esa verdad aquí. Un abrazo muy grande y a triunfarla. Venga, bueno, gracias. Pues ya sabéis, el próximo sábado a las 8:30, Sala Club, Loco Club, Fatal. Nuevo grupo valenciano que vienen ya con una trayectoria, con un gran bagaje en otras formaciones, pero que es el primer directo que hacen aquí en su tierra y que seguro no va a dejar indiferente a nadie de los que acudan a esa Sala Loco Club. Nosotros hacemos un alto en el camino, por cierto, gracias a Vera, que nos ha atendido y es una auténtica crack. Hacemos un alto en el camino, vamos al informativo y a vuelta os contamos más cositas aquí en Mañana es Tarde. Vuelvo a cruzar esa puerta, me persigue mi sombra, no la dejo escapar. Soy feliz por un rato, si me vuelve a tocar la mandíbula rota de tanto apretar. Empecé a acostumbrarme y no se está tan mal. No se me va de la cabeza, es una idea que me aprieta. Cuando me acerco ella se aleja, pesa y no se ve lo que hay detrás. Eso es lo que más me interesa, me atrapa con toda su opacidad. Quiero huirlo pero cuesta, no lo toques que te quema. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Com fem les coses en la comunitat? Podem fer-les bé, molt bé, inclús de categoria. Quan les fem junts, quan som poble, les fem comunitat. Treballem comunitat, creixem comunitat, celebrem comunitat, vivim comunitat. Units, com sempre, com mai. Comunitat. Generalitat Valenciana. ¿Hay arroces? Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. La diferencia entre construir y construir con criterio. En Envolventes MIC diseñamos y ejecutamos soluciones globales, cubiertas, fachadas, impermeabilización, accesibilidad y mantenimiento, tecnología, precisión y sostenibilidad para cada proyecto, porque cada metro cuenta y cada detalle define. Somos el aliado de los profesionales que construyen el futuro. Envolventes MIC, solidez, innovación, resultado.
En la actualidad, la televisión ya no se ve, se elige. Conéctate a Más Media Televisión porque dispone de más de 2.000 contenidos a la carta para verlos en todos tus dispositivos, cuando y donde tú quieras. Disfruta de la Liga Inside, contenidos de motor, el mejor cine, cine para adultos, música, caza, gastronomía y mucho más desde tan solo 3 euros al mes. Más Media Televisión. Infórmate en masmediatv.com y en el teléfono 91 914 89 81. Reconstruir Valencia es mucho más que una obra. Es reconstruir el presente para garantizar el futuro. Es volver a creer. Es volver a nuestro día a día. Es volver a abrir caminos y encuentros. Porque reconstruir nuestra tierra es mirar hacia adelante. Y vamos a hacerlo contigo. Plan Endavant. Generalitat Valenciana. Iniciación a la locución de Julio Madrigal. Edita AdWords Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Agroseguro ha recibido declaraciones de siniestro correspondientes a algo más de 22.000 hectáreas agrícolas por las tormentas registradas en las últimas semanas, con indemnizaciones que sumarían un valor de 35 millones de euros. La cifra, aún así, dicen desde Agroseguro, es provisional, ya que podría elevarse finalmente a cerca de las 40.000 hectáreas. Solo en Andalucía los primeros cálculos de daños en cultivos asegurados superan los 20 millones de euros, una cifra muy elevada si se tiene en cuenta que el total de indemnizaciones abonadas en todo en 2025 alcanzaron los 63 millones. El sector del campo, precisamente, así como los ganaderos, se manifiestan a esta hora por las calles de Madrid con una tractorada que busca protestar contra el acuerdo de Mercosur y pedir una PAC sin recortes. Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, en declaraciones a Radio Intereconomía. ¿Queremos acuerdo comercial? Sí, pero que no haya una competencia desleal, que se le exija lo mismo a los productos que se importan de Mercosur que se exige a los productores de la Unión Europea. Estamos dispuestos, los agricultores y ganaderos de la Unión Europea, en competir en igualdad de condiciones que los señores de nuestros compañeros agricultores y ganaderos de Mercosur. En el Congreso de los Diputados continúa el pleno, el primero del año, donde el presidente del Gobierno ha comparecido para dar explicaciones sobre los recientes accidentes ferroviarios. En su intervención, Sánchez ha prometido hacer justicia y ha asegurado que se investigará con rigor y con transparencia. Investigaremos con rigor, informaremos con transparencia. El ministro Puente ha comparecido ya en 2 ocasiones en las Cortes Generales desde el trágico accidente, hoy yo mismo, y tomaremos las medidas necesarias para que accidentes como el que hoy lloramos no vuelvan a repetirse. Tras Sánchez, intervención de Feijóo, que ha acusado al presidente del Gobierno de haber jugado a la ruleta rusa con la seguridad de los viajeros del tren, porque el de Adamuz, dice el líder del PP, era un accidente evitable. Han dicho ustedes de todo sobre lo que ocurrió en el accidente y no ha colado nada. Que si fue algo fortuito, que no se lo explican, que cualquier cosa menos el mantenimiento, que fue una rueda del tren, que fue un defecto de fábrica del carril, que fue la lluvia, que fue el cambio climático y solo le quedan decir que fue el Partido Popular. Pues es mucho más sencillo. Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible, y a lo que deberían haber venido es a pedir perdón y asumir las consecuencias. En los mercados financieros, tono negativo de las plazas europeas en una jornada marcada por el dato de empleo en Estados Unidos, pero también de nuevo por la presentación de resultados empresariales. David Cortina es responsable de renta variable de Santander Private Banking. Por la parte también de otras compañías con buenos resultados, Commerzbank ha sacado buenos resultados, creemos que va a tener un impacto positivo, y sin embargo por el lado negativo, Heineken, que hemos visto además anuncios de despidos, y también de Total Energies, que ha mostrado fortaleza la parte del downstream por mejora del margen de refino,
pero con la caída del precio del petróleo los resultados no han sido buenos. Con todo, los mercados europeos operan esta jornada de miércoles con caídas. El IBEX 35 lo hace hasta ahora con un recorte del 0,38%, 18.053 puntos. París abajo un 0,24%, el DAX alemana se deja un 0,16%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con caídas del 0,18% a 6.036 puntos. Dentro del IBEX 35, castigo para las acciones de Amadeus, abajo un 3,28%. Zona baja de la tabla en la que se coloca en bloque el sector financiero, en especial CaixaBank, que cede hasta ahora un 1,98%. En positivo es ArcelorMittal, quien lidera los avances con subidas del 3,3%. En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,16%, se compra y vende a esta hora a 1,1906 dólares. En el mercado de materias primas sube con fuerza el barril de referencia en Europa. El Brent se coloca por encima del nivel de los $70, se revaloriza un 2,12%, $70.26. Otras noticias. Y la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, ha expresado su oposición a la política expansionista de Israel en Cisjordania en una declaración junto con varios comisarios europeos. Recuerda que las recientes medidas del gobierno israelí no son compatibles con el derecho internacional. En cuanto al proceso de negociaciones de paz con Rusia, asegura: tenemos que entender cómo la táctica negociadora rusa siempre consiste en exigir algo, el máximo absoluto, algo que nunca ha sido tuyo, y luego presentar amenazas, ultimátums, usar la fuerza, y luego al final siempre habrá gente en Occidente que te ofrecerá algo para que te vayas con más de lo que tenías. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Reconstruir València és molt més que una obra. És reconstruir el present per a garantir el futur. És tornar a creure. És tornar al nostre dia a dia. És tornar a obrir camins i encontres. Perquè reconstruir la nostra terra és mirar endavant. I ho farem amb tu. Generalitat Valenciana. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? ¿Quizás tazas? ¿Regalos? No lo pienses más. Personaliza 22 con las mejores calidades del mercado y con los mejores resultados de entrega y calidad. Infórmate en el 609 42 1809 o en info@personaliza22.com. Síguenos en Instagram en personaliza_22. Iniciación a la locución de Julio Madrigal. Edita AdWords Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Cómo hacemos las cosas en la comunidad? Podemos hacerlas bien, muy bien o mejor, de categoría. Cuando las hacemos juntos. Cuando somos pueblo, las hacemos comunidad. Trabajamos comunidad, crecemos comunidad, celebramos comunidad, vivimos comunidad. Unidos, como siempre, como nunca. Comunidad. Generalitat Valenciana. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hay novelas que cuentan una historia y hay novelas que desnudan una mirada.
Majareta no es solo la historia de un conserje prejubilado que altera la vida de un colegio y de un barrio. Es una novela sobre cómo miramos a los demás, sobre cómo construimos etiquetas y sobre el miedo a lo diferente. Hoy en Mañana es tarde nos acompaña Juan Manuel Gil, autor de Majareta, una obra coral, incómoda, divertida y profundamente humana publicada por Seix Barral. Juan Manuel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar de nuevo por aquí. Yo también, me alegro mucho de verte. Además, no has cambiado, tu gorrica y... Bueno, hay cosas que procuro mantener. Qué guay. La salud y el ánimo. ¿Eres feliz? Bueno, yo procuro serlo, no soy tan cándido de pensar que puedo serlo siempre, pero procuro mantener la serenidad y la tranquilidad como dos coordenadas que me ayudan a tener la sensación de que buena parte de los días soy feliz. Voy a empezar directo, si te parece, y luego destriparemos un poquito la historia sin hacer spoilers. ¿Quién es realmente el Majareta? ¿El conserje Leo o el barrio? Bueno, yo creo que el barrio tiene más de Majareta de lo que ellos piensan que tienen. Pero el que sufre la etiqueta del Majareta es el conserje del colegio. Y es que a veces ocurre que cuando vemos a alguien distinto, alguien que nos inquieta, alguien que no entendemos, que no somos capaces de descodificar, que no se parece a nosotros, en definitiva, pues lo que hacemos es que lo sacamos del juego, lo sacamos del tablero. La manera más eficaz de sacar a alguien del tablero o de mandarlo a una esquinita es ponerle una etiqueta. Esa etiqueta es una simplificación, una simplonería que, por lo tanto, nunca dice ninguna verdad. Entonces entiendo que la palabra Majareta es prácticamente una condena social. Sí. ¿Te interesaba a ti, Juan, explorar cómo una comunidad construye una versión de alguien sin conocerlo realmente? Sí, basado en el prejuicio únicamente, ¿no? En este caso tenemos a un hombre que por su carácter, su manera de ser, el trabajo que ha desempeñado, porque tiene la tendencia de sentirse a gusto cuando el silencio lo abraza, pues en este caso este hombre al final es arrinconado, tiene esa sensación de no formar parte de la propia comunidad. Pero ¿qué ocurre cuando coge las riendas del relato él? Cuando él decide hacer algo que va a conmocionar a todo el barrio, pues que todos van a quedarse perplejos, pero tampoco se van a desentender del relato, van a intentar recuperarlo y van a decir: yo tengo algo que decir sobre esto. A pesar de que no tengan ni una sola certeza, van a hablar, porque vivimos tiempos en los que en los que todos estamos deseosos de ser escuchados, pero ninguno nos paramos a escuchar nada. ¿Somos más crueles cuando hablamos en grupo que cuando miramos a alguien a los ojos? Yo creo que sí, y además es algo que vamos exacerbando cada vez más, sobre todo cuando nos parapetamos, por ejemplo, en la pantalla del móvil, en las redes sociales, ¿no? Lo que antes en nuestra crueldad se podía recluir en una mesa camilla o en una cafetería charlando de este o de aquella, ahora lo hacemos a través del WhatsApp o a través de X, a través de Instagram. Y claro, las consecuencias nunca las medimos, porque claro, no las vemos, no las sentimos. Lo cierto es que un rumor que viene mal dado puede sepultar la vida en un momento determinado de alguien, y tenemos que comprometernos con cada palabra que sale de nuestra boca. Entonces todos hemos sido alguna vez el Majareta, entre comillas, de alguien. Hemos sido el Majareta de alguien. Claro, seguiremos siendo, sí. Vamos. Sí, seguro, claro que sí. Nosotros hemos sido en ocasiones víctimas de los dime y diretes de las personas, y hemos sido en ocasiones también los agresores verbales de eso. ¿Por qué? Porque contribuimos muchas veces a extender esa lengua de lava que es la rumorología, el chisme, que tiene algo de buena literatura, oye, porque hay que reconocer que un buen rumor, un buen chisme tiene verosimilitud, puede resultar bastante crujiente y sabroso en boca de los demás, que todos en ocasiones tenemos incluso el deseo de que eso que nos están contando sea verdad, porque es tan apetecible, a pesar de que no tenga pinta, pero es tan apetecible. Bueno, pues eso es lo que queremos los escritores con una buena novela, ¿no? Que sea crujiente, sabrosa, que parezca verdad, que sea muy apetecible. Pues por lo que he leído de críticas y de cositas de Majareta, has dado en el clavo. Bueno, tengo que reconocer que está recibiendo mucho amor la novela y yo me siento profundamente agradecido. Uno nunca sabe cuál es el sortilegio que tiene que formular para que una novela funcione, porque todas se hacen con muchísimo trabajo, muchísimo cariño, muchísima dedicación. Pero en ocasiones
esos planetas se alinean y en este caso pues sí estoy recibiendo, los lectores están dándole mucho amor, lo están recomendando, que ese es probablemente lo que pide todo escritor, ¿no? Que vaya de boca en boca y que bueno, las ventas la acompañen, que las presentaciones se llenen, y por ahora está ocurriendo. Juan, te voy a preguntar una cosa que nos ha pasado antes de comenzar. Le he dicho a nuestra jefa técnica, Atenea, digo, ojo que Juan escribe muy bien y el libro es una pasada. Y ella, sin haber visto el libro, ya solamente tenía la escaleta de viene Juan Manuel y ya está. Solo con ver la portada ya me gusta. Eso habla muy bien también de esa serenidad de la que tú hablabas para elegir la imagen que quieres trasladar también a través de la portada. Sí, yo creo que es una novela que se lee desde la propia portada, es decir, que ya cuando pasas por la librería y la ves en la mesa de novedades ya sabes que esa novela ha empezado a leerse ya a ojos del lector, incluso cuando todavía no ha pagado la novela, y eso es lo que la editorial busca. Se lo piensan muchísimo, plantean muchísimas alternativas, ven las posibilidades que tienen, y yo creo que en este caso hemos dado en el clavo. Es decir, creo que es una novela que habla mucho del espíritu de la propia novela, de la diversión y el sentido del humor que hay en ella, de la oralidad, de la presencia de niños, de alumnos, que es algo que va a ser un elemento fundamental en la propia historia. Creo que es un buen comienzo de la propia historia. Leo Almada es conserje. Sí. Discreto, aparentemente invisible, el conserje de un cole. ¿Qué te atrae de esos personajes que parecen secundarios en la vida, pero que al final el conserje es el que sostiene el mundo? Sí. Además es algo que aprendí hace ya muchos años, porque además de escritor soy docente y lo aprendí rapidísimo, ¿no? Que un conserje es la persona a la que le tienes que rendir amor perpetuo mientras estés ocupando su edificio, porque es su edificio, porque tiene llave de todas las aulas, pero también porque tiene llaves de todas las intimidades que se cuecen allí. Necesitas tenerlo en tu equipo. Bueno, me interesaba sobre todo ese carácter secundario que aparentemente tienen, ¿no? Es alguien que está entre bambalinas, pero que ha formado parte de nuestra educación sentimental, porque es curioso, pero yo, por ejemplo, tenía un conserje en el colegio público en el que estudié EGB y que vivía en el propio colegio, y me he dado cuenta de que muchísima gente lo tenía. Con lo cual todos tenemos un conserje en nuestra memoria, en nuestro corazón. Bueno, con eso Juan se llamaba el mío. Bueno, pues con eso tenemos ganado muchísimos lectores, porque todos tenemos algo un recuerdo que nos evoca, mejor o peor, aquellos años. Pero sobre todo porque en realidad en la vida no hay personaje secundario, no hay personaje anodino. Hay personajes secundarios hasta que dan un golpe en la mesa y se convierten en principales. Y este da un golpe en la mesa cuando nadie se lo espera y sale con las riendas del relato y dice: aquí estoy yo, me queréis quitar una parte de mi biografía esencial, que es mi trabajo, el desempeño que he tenido en este colegio, lo que os he dado, y el lector irá descubriendo qué es, cuánto le ha entregado a ese colegio, y de repente, pues todos se ponen a danzar, a bailar en torno a este personaje que curiosamente no aparece, porque solamente aparece a través de los ojos y las palabras del resto de testimonios. ¿Es una novela también ligada a la identidad con el trabajo? Sí, también tiene, claro. Mira, si te iba a decir enciclopedia, porque nosotros somos muy de enciclopedias, ¿no? Pero bueno, ahora Wikipedia y este tipo de cosas, ¿no? Lo primero que te encuentras es el nombre, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, si ha muerto, la fecha de defunción, y luego qué fue. Fue profesor, fue periodista, fue escritor, fue tal. Cuando a ti en vida, cuando todavía estás en edad de merecer, alguien llega con una goma y te borra lo que has sido, pues no te puedes sentar nada bien. No estamos hablando de una jubilación que llega en un momento en el que ya has cumplido con el trabajo hecho, sino una prejubilación por razones que el lector va a ir descubriendo. No. Y entonces este conserje, este majareta, decide, no, tú no me vas a borrar a mí mi profesión. Y luego otra cosa, que es que estamos preparados realmente, nos entrenan, nos educan, nos forman, reflexionamos lo suficiente para acercarnos a ese horizonte de sucesos que es la jubilación. ¿Qué voy a hacer mañana cuando ya no tenga que venir al trabajo? Hay gente que dice, yo lo tengo claro, pero luego lo cierto es que es un seísmo. Iba a hacer el chiste fácil. Corredor de bolsa. La bolsa al Mercadona, la bolsa bolsa para arriba, bolsa para abajo. Hacer mandado, ¿no? Que se suele decir. Oye, ¿te daba miedo cuando estabas con la novela que el lector juzgara demasiado rápido al personaje?
Bueno, era un miedo y a la vez era un reto, porque todos somos personas que en ocasiones juzgamos precipitadamente nuestro entorno. Es curioso lo cerca que tenemos a gente que creemos que conocemos, o a gente a la que le trazamos un perfil rápidamente, a alguien que llega nuevo a tu edificio, que te lo cruzas 2 veces en el garaje o en el ascensor, un compañero nuevo que va al instituto a hacer una sustitución y que te lo cruzas varias veces, a la que no le hacen ninguna pregunta, pero tú sí te atreves a trazarle ya una llegas a caer de biografía. este gilipollas. Sí. Tal cual. Y tal generalmente pecamos de mala leche. Y luego te tienes que decir, pues no, no. Tienes que tragarte las palabras. Es raro cuando alguien te cae bien al principio y luego es un desastre. Eso es más raro que lo contrario. Lo contrario es, al principio lo ves, tienes prejuicios, te vuelves perezoso, no le preguntas, no te acercas y por lo tanto te generas esa cosa incómoda. Hablando de la estructura y de la técnica que has utilizado en la novela, ¿escribir tantas voces diferentes era un reto técnico? Era el máximo reto, probablemente. Es decir, yo quería escribir una novela, no quería escribir una colección de testimonios. Por lo tanto, tenía que funcionar como una novela en la que el lector entrara por la primera página y tuviera la necesidad de llegar a la última. Y tenía que hilar con un hilo muy fino, invisible, cada uno de estos relatos. Y yo creo que el lector, o por lo menos eso es lo que me llega a mí ahora, que ya llegan las primeras lecturas, ¿no? que la gente lo comparte en redes, que tengo alguna que otra presentación, pues me dicen eso, que funciona como una novela, que el ritmo está muy marcado, que en ocasiones tienes que hacer un parón porque si no la novela te lleva. Bueno, es algo que me ha obsesionado a mí. Yo quería que un personaje te llevara a otro, que una acción tuviera consecuencias que te llevaran a otro testimonio. La novela tiene humor. Sí. El título es una declaración de intenciones. Sí. Pero es un humor, Juan Manuel, que entiendo que has utilizado también para incomodar. ¿Por qué decidiste no renunciar a esa ironía? Pues porque no sé hacerlo. Es decir, porque no sé hacerlo en mi vida tampoco. Es decir, porque ¿quién separa en su día a día el humor por ejemplo, del dolor? Es decir, no hay ni un solo día en la vida en la que el humor no aparezca. Y probablemente, cuanto peor lo estás pasando, más se necesita sentido del humor. Más se necesita ese abrazo, más se necesita que salga a tu encuentro, que te eche el brazo por encima y que te diga, de esta salimos, como hemos salido de otra. Y si no salimos, vamos a hacerlo llevadero. Es decir, el sentido del humor es un antibiótico con el que alguien nos bendijo y no vas a pasar las putas todos los días. Con aquellos dolores, tormentos, esos tormentos que nos hacen sacudir la cabeza en mitad de la madrugada, que ni siquiera quieres pensar, es el humor el que te permite protegerte de esa abrasión y acercarte al dolor y decir, voy a preguntarme por él, voy a cuestionarme por él, ¿dónde lo pongo? ¿Qué hago con él? ¿Por qué me duele tanto? Es el humor. Por lo tanto, es muy difícil, me sorprende y me inquieta, y te diría que incluso me aterrorizan las novelas en las que no hay ni un ápice de humor. Porque si no hay un ápice de humor, has sacado la mitad de la vida. Has sacado la mitad de la vida de tu libro. Necesita el humor porque el humor es algo que nos permite soportar los quebraderos de cabeza más insoportables. Esto lo vamos a sacar el clip y lo voy a poner todos los días en el programa. Madre mía. Majareta es un libro de corazón. ¿Qué dirías que late debajo si tenemos que quitar todo el envoltorio de lo que es Majareta? Pues mira, yo diría que he procurado... A veces me han preguntado, ¿qué te gustaría que se quedara el lector? La sensación que se quedara el lector después de leerla. Y yo me gustaría que pensase que es un pellizco de vida. Que a pesar de todos esos personajes tan disparatados, sometidos a la lupa de la literatura, esa oralidad, en ocasiones frenética, ese sentido del humor descacharrante y esos dolores que hay, que pensase, no, se parecen demasiado a mi vida en mi edificio, a mi calle, a mi trabajo, a mi barrio. Y es que es así. La pretensión de esta novela es que todos sintiéramos que el barrio que hay aquí, ese es tu barrio, porque todos los barrios tienen algo universal, da igual donde esté. Todos nos sentimos en ocasiones olvidados, todos nos sacamos las castañas del fuego cuando debemos, todos nos arropamos, nos peleamos, discutimos por estupideces, porque nos parecen las cosas más importantes. Todos tenemos necesidad de ser escuchados en un momento, y ahora que estamos aquí en la radio quizá cobra más sentido que nunca, en un momento en el que la gente no se detiene a escuchar, quiere hablar,
quiere hablar, porque, bueno, pues ha llegado el momento de pegar un porrazo en la mesa y decir, no, es el tiempo de la escucha, del sosiego, de la tranquilidad y del análisis, no de la precipitación de que todos tenemos algo que decir sobre todo lo que ocurre en este mundo. Mira, una de nuestras oyentes, buenas tardes, María Ángeles, estoy viendo y escuchando a Juan Manuel Gil y me está encantando. Vamos, que me quiero volver majareta y me lo voy a comprar. Me ha gustado mucho lo que ha comentado de la jubilación, recién estrenada para mí. Que tengáis un buen día. Qué bien, pues muchísimas gracias. ¿Qué te parece? Pues me hace profundamente feliz, ¿no? Y es lo que te digo, ¿no? Este momento de la escucha que hace su magia, ¿no? Necesitamos compartir, que la conversación vuelva a estar en primer plano. Es importante, ¿verdad? Y Sí. que la gente, pues yo no sé si que se siente identificada, pero sí que reciba esa transmisión que estamos haciendo en estos momentos. ¿Te reconoces en Leo en algún aspecto? Sí, claro que sí. Yo he sido una persona que en ocasiones me he refugiado en el silencio, que me he sentido apartado, que me he sentido incomprendido, que he tenido que fingir para integrarme porque me sentía distinto, porque no me parecía al resto, que he sentido mis dolores, y todo eso me ha convertido durante buena parte de mi vida en un auténtico majareta, en una persona que podía ser etiquetada. Por supuesto he recibido amor, como recibe también Leo de la gente que lo quiere, Leo Almada, este personaje, este conserje, pero claro que sí, y no me cabe la menor duda de que todos en algún momento nos hemos sentido así, especialmente en unas épocas tan vulnerables como es la infancia y la adolescencia, donde nos sentimos en esa confusión y donde estamos tan necesitados de sentirnos que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Después de escribir esta novela, Juan Manuel, ¿te sientes más comprensivo con el mundo o más escéptico? Bueno, yo procuro hacer el ejercicio de sentirme más comprensivo. Creo que es una obligación moral, ética, política, la comprensión, el ser empático, el detenerme, el levantar la mirada del móvil, mirarnos y escucharnos. Creo que por ahí va la revolución de los tiempos que corren, es decir, en decir menos, en escuchar más y sobre todo en algo que está en el corazón de la literatura y en el corazón de la vida, que es la duda. ¿Por qué tenemos que basar nuestra vida en certezas inmutables, en tener la sensación de que tenemos la verdad, cuando lo más inteligente en esta vida es dudar de todo? Porque la duda abre camino, no la confusión, que es donde nos han metido, en este ruido ensordecedor, en esta chatarra informativa en la que vivimos muchas veces. No, en la duda en la que, oye, esto soy, pero esto que soy, ¿puede cambiar? ¿Puedo cambiarlo? ¿Hace daño? ¿Eso que me están diciendo, puedo encajarlo también en mi discurso? Creo que va por ahí. ¿El sentirse solo y el sentirse no aceptado nos da capacidad para sentirnos incomprendidos? Yo creo, creo que estamos en esto de las sensaciones, todos nos debemos sentir libres, ¿no? Porque una sensación no es una mentira, es una verdad que tú sientes. Sentirse solo en los tiempos en los que corren, puede resultar paradójico, pero es el signo de nuestros tiempos. Mira, hay algo que me preocupa muchísimo cuando yo hablo con los padres de mi alumno, y es que ellos ven a su hijo más solos que ellos se vieron en su época, porque están con las pantallas. Sin embargo, cuando los preguntas a ellos tienen una sensación de compañía, porque están conectados. Han confundido la conexión que nos da la tecnología con la compañía que nos da la presencia. Y ahí han hecho un truco de magia, nos lo han vendido y hemos comprado eso. Y tenemos que deshacerlo. Es decir, tenemos que crear espacios de unión, de conversación, como hablábamos antes, espacios de un contacto real. Porque esa soledad no desaparece, esa sensación de conexión, hay un momento en el que empieza a deletrearse, desaparece la conexión y empieza a escribirse la palabra soledad. Y la soledad, todos lo sabemos, cuando no es elegida, se convierte en un auténtico virus troyano que te entra y es difícil luego desactivarlo. Me viene a la memoria las noticias que leí hace poco de que había gente que simplemente interactuaba con el chat GPT. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, tal. Claro, y le cuentan sus preocupaciones. Y luego estoy totalmente de acuerdo. Yo soy del 76, mi infancia fue la infancia del balón, la zapatilla y pasártelo bien con tus amigos.
de hecho, yo conservo amigos de mi etapa de GB y son grandes amigos. No creo que ocurra lo mismo con las nuevas generaciones. Hemos confundido la pandilla con los grupos de WhatsApp. Es tremendo. Para ti una pandilla era, es decir, tú te ibas intuitivamente donde creías que estaban tus amigos y tenías un radar GPS, dabas con ellos. Y sin móvil, ¿eh? Y sin móvil, claro. Y ahora de repente, ¿dónde estás? Espérate, llego tarde, me retraso. Bueno, es un galimatías. Es un auténtico destrozo. Yo creo que tenemos que pensar seriamente sobre esto. Es decir, yo entiendo que ponerle el cascabel al gato de las redes sociales es algo muy incómodo, es algo que nadie quiere afrontar, pero que tenemos que hacerlo si verdaderamente estamos preocupados por la salud mental, especialmente de nuestros jóvenes, que están perdiendo determinadas herramientas que tienen que ver con socializar, con el crecimiento intelectual, con las destrezas de comprensión lectora, de expresión. Todo esto nos tiene que preocupar. Yo no quiero ser alarmista, es simplemente que todos sabemos que eso está encima de la mesa, que el elefante ya está en el centro de ahí, está en el salón, ¿no? Pues cojamos la rienda, pongámonos a ello, no solamente desde el punto de vista de reflexión, de intercambio de ideas, no, tomemos medidas reales y que tengan consecuencias lo antes posible. Y lo dice un docente. Bueno, claro. Claro. Sí. Tú tienes más razón de ser, de decir estas cosas aún. Sí, y lo dicen, y lo dice un docente que también es padre, y lo dice un docente que escucha a muchos padres preocupados por su hijo, que se ven sin herramientas porque tienen el miedo a que si le quitan el móvil, desconectan a su hijo de su tiempo. Sí. Tienen esa sensación, dice, ¿cómo le quito la videoconsola? ¿Cómo le quito el móvil? ¿Cómo se lo prohíbo? Si es que es apartarlo de su amigo. Y en el fondo tienen razón. Entonces, pues asumamos que es una tarea muy compleja, pero que no es la tarea más compleja que ha tenido la humanidad por delante. Tal cual. Así que vayamos a ello. Majareta, mira, a ver si te gusta esta frase. No nos habla solo de un hombre señalado, sino de una comunidad que necesita señalar para sentirse segura. Sí. En ocasiones necesitamos, en ocasiones o siempre necesitamos formar parte del grupo más poderoso, del grupo, de eso que llamamos la normalidad. Es que ese chico no es normal, ¿no? Es que es diferente, es un artista, es un, bueno, pues ya se sabe, ¿no? Ha tenido diferentes maneras de... Es músico. Es músico, sí, ha tenido, la nomenclatura ha sido distinta a lo largo de los tiempos, ¿no? Y bueno, es cierto que la pandilla... las pandillas, que tampoco era un concepto pulcro y cándido, ¿no? Pues siempre estaba el que se quedaba fuera, ¿no? En fin, yo siempre lo digo, le digo, ¿cuántas veces me he sentido poderoso por formar parte de los grupos y ahora me siento tan estúpido de saber que dejábamos fuera a este o aquella? Me siento tan estúpido que si pudiera volver atrás... ¿Y no te ha pasado de que a ti te han hecho lo que ahora es bullying, que en aquella época... Pues sí. Y ahora los ves y dices, ¿tú de qué? Ya. Bueno, claro. ¿Verdad? Sí, ahora te los cruzas en el camino. No, incluso. Hombre, mira, te voy a contar. A mí me metieron en grupos de WhatsApp porque había un aniversario del colegio y dije que yo ahí no tenía nada que hacer. Sí. Cuando había gente que se había portado muy mal con sus compañeros y ahora iban de... Que encima tienen la puta suerte de que les va maravillosamente bien. Económicamente, luego como personas pues eran igual de ceniza por dentro como tenían en aquella época. Pero dices, escúchame, ¿en serio? Y no teníamos... Ahora se detecta mucho más, ¿no? En aquella época, bueno, pues ya sabes cómo lo solucionábamos todo. Aguantazo, sí. Y ya está, pero jolín. Sí, por eso a mí me gusta cuando hablo de los tiempos pasados, de nuestra infancia, de los años 80, de los 90, ¿no? Esta cosa, procuro tener la nostalgia como bien atadita. ¿Sabes? Que yo también pienso que aquellos tiempos eran implacables, ¿no? Que eran de cicatriz y punto, de descampado y púa, de mucha zapatilla, sí. De mucha zapatilla voladora y castigo. Castigo, sí. Mira, ayer lo hablaba yo. Yo soy músico, a mí me encantaba ir al musical con mis compañeros de la banda de música a tocar y fallero, me encantaba ir a la falla. Mi castigo no era te quito la tele o, claro, móviles no había, ni era... No vas a la música y no vas a la falla. Ostras, ya procuraba yo que eso no volviese a pasar. Claro. Pero y era socializar. Sí. Claro, pero es que lo inquietante es que hay padres que me dicen, es que no le puedo decir, te castigo con no salir porque ya no sale.
Claro. Porque a él lo que le gusta es estar en su habitación conectado haciendo esto o aquello. Sí, y eso es pavoroso, es terrorífico. Juan Manuel, esta tarde en Cresol, con Carlos Marzal, en el barrio Patrais, que me lo conozco un poco, pues tiene lugar. ¿Qué vas a hacer? ¿Presentación y charla o solo presentación? Sí, vamos a hacer una presentación, luego asistirá también, además asiste miembros de un club de lectura que han leído la novela, con lo cual se promete una charla como esta, una charla cercana, distendida, interesante. Me encanta cuando vienes. Bueno, a mí es me una encanta. auténtica barbaridad como persona, como escritor, y me encantaría haberte tenido de profesor. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, gracias. Juan Manuel Gil, gracias por esta conversación tan honesta, por escribir una novela tan bonita, tan apasionante, que obliga a mirar 2 veces antes de juzgar, y creo que es una lección que deberíamos de aprender todos, yo el primero. Muchísimas Juan gracias. Manuel, por muchos majaretas en la vida. Ha sido un placer. Un abrazo gracias. muy grande. Un abrazo. Hacemos un alto en el camino y continuamos en Mañana es tarde. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Reconstruir València és molt més que una obra. És reconstruir el present per a garantir el futur. És tornar a creure. És tornar al nostre dia a dia. És tornar a obrir camins i encontres. Perquè reconstruir la nostra terra és mirar endavant. I ho farem amb tu. Generalitat Valenciana. En la actualidad, la televisión ya no se ve, se elige. Conéctate a Más Media Televisión porque dispone de más de 2.000 contenidos a la carta para verlos en todos tus dispositivos, cuando y donde tú quieras. Disfruta de la Liga Insight, contenidos de motor, el mejor cine, cine para adultos, música, caza, gastronomía y mucho más desde tan solo 3 euros al mes. Más Media Televisión. Infórmate en masmediatv.com y en el teléfono 91 914 89 81. Hay el asado argentino, sus carnes selectas cocinadas sobre brasas, sus empanadas y milanesas. Ahora y siempre el Asador San Telmo ha traído lo mejor de Argentina a Valencia. Disfruta de bifés, entrañas y mollejas, chuletones, tiras de asado, lomos y solomillos en el corazón del barrio de Ruzafa. San Telmo, tu asador argentino. Reservas al 638 611 863. La diferencia entre construir y construir con criterio. En Envolventes MIC diseñamos y ejecutamos soluciones globales, cubiertas, fachadas, impermeabilización, accesibilidad y mantenimiento, tecnología, precisión y sostenibilidad para cada proyecto, porque cada metro cuenta y cada detalle define. Somos el aliado de los profesionales que construyen el futuro. Envolventes MIC, solidez, innovación, resultado. ¿Cómo hacemos las cosas en la comunidad? Podemos hacerlas bien, muy bien o mejor, de categoría. Cuando las hacemos juntos. Cuando somos pueblo, las hacemos comunidad. Trabajamos comunidad, crecemos comunidad, celebramos comunidad, vivimos comunidad. Unidos, como siempre, como nunca. Comunidad. Generalitat Valenciana. Este 14 de febrero vuelve La Ruta. La mítica barraca celebra el aniversario de La Ruta desde las 5:30 de la tarde hasta el amanecer. En cabina, Arturo Roger, Quique Jaén, Los Gemelos y José Conca, entre otros.
Remember auténtico de los 80 y 90 en la sala donde todo empezó. Sábado 14 de febrero, Barraca, en Sueca. Entradas desde 20 euros en Barraca Music y Xcit. Barraca, la ruta, la historia sigue. Venga, que llegamos tarde. Vale, ya. Sí, ya bajamos. ¿Quién es? El taxi. Si no te he oído llamar. Lo he pedido a través de la aplicación Pide Taxi. Funciona genial. Yo suelo llamar al 963 70 33 33, pero probaré Pide Taxi. Descárgatela ahora en el taxi y vamos, que al final llegamos tarde. Pide Taxi con la garantía de Radio Taxi y Teletaxi. El mundo del pádel llega a Intereconomía. Territorio Pádel une competición, formación y comunidad. Actualidad, protagonistas, análisis técnico y conversaciones sin guión. Un programa para jugadores, entrenadores y aficionados que viven el pádel como algo más que un partido. Todos los miércoles de 22 a 23 horas. Con Luis Urrutia y Marcos Robles. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Taunic.com. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. ¿Lo has imaginado? Taunic.com. Intereconomía Valencia, la emisora de radio líder en información económica, ahora también en televisión. Sintonízanos en la TDT, toda la actualidad económica, análisis, entrevistas y entretenimiento con el estilo riguroso que nos caracteriza. Memorízanos en el número 10 de tu mando a distancia. Intereconomía Valencia, la referencia informativa que estabas esperando. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate. Comer y beber. Un lugar al sol donde Chema Ferrer hará posible los sueños de sibaritas, gastrónomos, mamotretos y tragaldabas. Comer y beber, los jueves de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía Valencia. La locución es el arte que provoca que la voz se convierta en un sentimiento determinado. Alegría, tristeza, miedo. En cada programa, cuña o spot que grabamos, la locución pretende provocar una emoción a nuestro oyente. Esta afirmación y las preguntas que te vendrán a la mente lo encontrarás en Iniciación a la Locución de Julio Madrigal. Edita Upwords Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Cada año en España 1.600 niños y niñas reciben un diagnóstico que cambia su vida y la de sus familias: cáncer infantil. Pero también cada año crece una red de solidaridad que convierte el deporte en investigación, los goles en esperanza y las canastas en futuro. Con motivo del próximo 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, más de 50 clubs de la Comunidad Valenciana y 422 en toda España se han sumado a las iniciativas Canastas contra el Cáncer Infantil y Goles contra el Cáncer Infantil, impulsadas por la Fundación 1 entre 100.000.
Hoy en Mañana es Tarde nos acompaña Isabel Bautista, responsable de proyectos de la Fundación 1 entre 100.000. Isabel, gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mañana es Tarde. Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de saludaros y feliz de poder acercar a toda vuestra audiencia estas dos iniciativas que, como bien has mencionado, llenan de esperanza y futuro a la investigación para lograr la cura de esta enfermedad. Sin duda alguna hacéis una labor increíble. Isabel, el 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Entiendo que para vosotros es una fecha muy importante y para las familias también que viven, por desgracia, esta realidad, ¿no? Totalmente. Este día, está marcado en el calendario año a año y lo que nos viene a recordar a toda la población y, como bien dices, a las familias de los niños y niñas enfermos de cáncer, que tenemos que apoyar la investigación, porque es la única vía para lograr curar esta enfermedad. Es una enfermedad que, como bien dices, es diagnosticada a 1.600 niños y niñas cada año. Y por ello es considerada una enfermedad rara, porque se supone que es un número que no es tan representativo, pero cuando a nosotros en la Fundación 1 entre 100.000 nos hablan de niños y nos hablan de una enfermedad como el cáncer, que que durante 3, 4, 5, 6 años están en tratamiento, ese número de 1.600 nos parece enorme. Y entre todos queremos conseguir que vaya bajando año a año y, lo más importante, que la curación vaya subiendo y que cada año podamos hablar de índices de supervivencia mucho mayores y de efectos secundarios mucho menores. Isabel, esta iniciativa de las canastas y de los goles es muy importante de cara a la sociedad, porque supongo que es importante que esta sociedad en la que vivimos no mire hacia otro lado pensando en estos 1.600 menores diagnosticados cada año en España. Es correcto. Para nosotros es importante traerlo a la mente de todas las personas que nos están escuchando y en general de todas las personas y en particular de alguien que juega al deporte. En la Fundación 1 entre 100.000, ya desde nuestra creación allá por el año 2012, hemos mantenido un fuerte vínculo entre deporte y solidaridad. Para nosotros son un tándem imbatible. Y por ello, en ese contexto, en ese marco, es donde nace Canastas contra el Cáncer Infantil y Goles contra el Cáncer Infantil. Porque sabemos que el deporte une valores como pueda ser el trabajo en equipo, el esfuerzo, la superación, con uno muy importante para nosotros y para todos esos niños enfermos de cáncer, que es la solidaridad. 50 clubs en la Comunidad Valenciana, 422 en toda España, de momento ya se han inscrito. ¿Esperabais desde 1 entre 100.000 esta respuesta del mundo del deporte? Sí, año a año vemos que más clubes se van inscribiendo, más jugadores y sus familias van siendo conscientes del papel que juegan y de cómo el deporte es una herramienta de sensibilización y de transformación social y vamos teniendo más apoyos. Me gustaría destacar un dato que nos hace mucha ilusión, que afecta a la comunidad valenciana, y es decir que si en el año 2025 contamos con 7.000 niños y niñas que se sumaron a estas iniciativas, este año ya vamos por 10.000. Y todavía nos queda mucho tiempo, puesto que cualquier persona que nos esté escuchando, que sepa que todos los partidos de febrero y marzo pueden ser solidarios con un simple gesto: transformar sus canastas en minutos para la investigación y transformar sus goles en minutos para la investigación, donando 5 euros para poder seguir avanzando hacia la cura del cáncer infantil. ¿Qué ocurre en un partido solidario, Isabel? ¿Cómo se vive desde dentro? Bueno, lo que nos transmiten los jugadores, los entrenadores, incluso el personal del club, es que es un día muy importante. Lo llevan a denominar la fiesta de la solidaridad, porque los niños son conscientes de que ese gol les permite tener un triunfo, pero también permite a otros niños y niñas volver a su rutina, volver a su día a día y en muchos casos volver a jugar al deporte que antes de ser diagnosticados de cáncer jugaban. Tenemos casos especiales como pueda ser el de Elena, como pueda ser el de Álvaro o incluso, Helios. Tenemos muchos niños y niñas que jugaban en un equipo deportivo, fútbol, baloncesto, tenis, vóley, cualquier deporte, y que luego tras un tratamiento han podido volver a practicar deporte gracias
a la investigación, gracias al tratamiento que han recibido y, por supuesto, a estos magníficos oncólogos, nutricionistas, terapeutas que tenemos y que, bueno, pues que les ayudan en su día a día y les arropan en su día a día en este camino. Este año, Elena y Álvaro, que son pacientes oncológicos, son padrinos de la iniciativa. ¿Qué representan estos testimonios para el proyecto? Bueno, pues es lo que te estaba comentando, es ponerle cara, nombre, apellidos, vivencia a todos esos niños que, bueno, en un momento dado, Elena, por ejemplo, jugó el año pasado su partido solidario a favor del cáncer infantil y justo unas semanas después recibió el diagnóstico de que estaba enferma. Es muy importante para ella el poder transmitirnos cómo ha vivido todo ese proceso. Es un testimonio viviente de una generosidad y de una emoción y de una madurez que, bueno, pues la verdad que para 14 años que tiene moviliza mucho y nos pone a todos en la tesitura de decir, bueno, yo también puedo poner mi granito de arena. Estos 10.000 niños que ahora mismo tenemos, como bien decimos, que ya se han sumado a estas iniciativas, posiblemente estamos hablando de 20.000, 30.000 euros y, como veis, euro a euro es como vamos a conseguir los grandes cambios. Es que me parece una iniciativa tan chula porque cuando Elena, por ejemplo, os dice yo soy más que el cáncer, nos moviliza totalmente. Efectivamente, sí. Eso te iba a decir, es un acicate más, no un aliciente más. Totalmente. Es un poder, Elena y todos los niños que han tenido que madurar antes de lo normal. Sus testimonios para nosotros son, en la Fundación 1 entre 100.000, los tomamos siempre como una vitamina, como una fuente de energía para poder seguir trabajando, para poder seguir acercando a la sociedad la realidad de estos niños y de sus familias y, bueno, pues de alguna manera, en la medida de nuestras posibilidades, recaudar fondos con iniciativas solidarias como canastas contra el cáncer infantil y goles contra el cáncer infantil para poder recaudar fondos y seguir apoyando la investigación, para que todos los proyectos en marcha no se paren. Isabel, ¿qué le diríamos a un club que aún no se ha inscrito? Bueno, que por favor que se inscriba. Toda la información y las inscripciones están centralizadas en la web 1entre100.000.org. 2 mensajes clave. Es muy sencillo. Un partido cualquiera de su calendario deportivo puede ser solidario. No tienen que hacer nada extraordinario. Y por otro lado, ese gol, esa canasta que se enceste, va a tener un doble significado. Al equipo le va a dar ilusión por un trabajo bien hecho y a los niños y niñas enfermos de cáncer minutos a la investigación para que puedan encontrar una cura a esta enfermedad. Oye, ¿y a una familia que vaya a ver un partido ese fin de semana que decidan y pueda aportar su granito de arena, qué le decimos? Bueno, por supuesto, tenemos a gente maravillosa que nos acompaña y algunos clubs hacen fila cero, otros mercadillos solidarios y cualquier persona que nos esté escuchando, cualquier entidad que también quiera poner su granito de arena, basta con que entre en la página web 1entre100.000.org y ahí tiene las diferentes maneras en las que puede contribuir y puede ayudarnos a acelerar la cura del cáncer. 1 entre 100.000 es la única fundación en España centrada exclusivamente en la curación plena de la leucemia infantil. Desde 2012 habéis impulsado más de 15 proyectos de investigación con 9 millones de euros invertidos. ¿Dónde están hoy, Isabel, las grandes líneas de avance? Bueno, en lo que respecta a 1 entre 100.000, las grandes líneas de avance están, por un lado, en la prevención, que sí que es verdad que se están haciendo avances muy interesantes identificando valores que nos puedan permitir en un futuro saber cuál es la predisposición de los niños a desarrollar la leucemia de cara a que podamos tener tratamientos específicos para ellos. Luego está todo lo que tiene que ver con el tratamiento y sobre todo lo importante, tratamientos lo más personalizados posibles a cada niño, de manera que esos efectos secundarios a los que hacemos mención tantas veces sean los menores posibles y que los niños y las niñas puedan incorporarse a su vida lo antes posible y puedan incorporarse con una calidad de vida, pues la mejor en cada caso. Y luego también hay un proyecto
aspecto muy interesante sobre las recaídas. Tenemos datos muy esperanzadores, donde la tasa de supervivencia del cáncer infantil a 5 años ronda el 80%, pero tenemos de esos 80%, pues hay niños y niñas que tienen recaídas. Para nosotros es muy importante también apostar por la investigación en esta fase, que de alguna manera les vuelve a poner ante el espejo y que de alguna manera les vuelve a hacer vivir la experiencia pasada. Estas son las 3 grandes líneas y, por supuesto, no quiero dejar de mencionar la aceleradora 1 entre 100.000, una línea de investigación que ha demostrado que el ejercicio físico como terapia coadyuvante es clave en la curación de los niños y niñas enfermos de cáncer. Y justo a esta línea de investigación, la aceleradora 1 entre 100.000, se destinarán los fondos recaudados en estas 2 iniciativas a las que estamos haciendo mención: canastas contra el cáncer infantil y goles contra el cáncer infantil. Por lo tanto, como ves, es un amplio abanico que trata de cubrir todas las fases de la enfermedad y hacer hincapié en el deporte como una terapia coadyuvante para curarse más con menos. ¿Con qué imagen te gustaría que nos quedáramos este próximo 15 de febrero, Isabel? Bueno, me encantaría ver a todos esos niños o a más niños de los que ya vemos, disfrutar de ese momento cuando terminan el partido, cuando cuentan los goles, cuando pueden traducirlo en euros y en minutos de investigación, y ellos mismos se sienten como agentes de cambio, se sienten parte de la solución, porque son estos niños y estas niñas que ponen su granito de arena lo que, bueno, pues como adultos el día de mañana van a poder permitirnos ser una sociedad muy solidaria y que entendamos que con poquito de muchos podemos lograr grandes cambios. Es importante que hay veces nos llaman y nos dicen, bueno, mi club ha marcado 2 goles, es muy poco, no te preocupes, somos muchos clubes, somos muchos equipos y muchos jugadores y juntos llegamos a importes que de verdad llaman la atención. Pues este fin de semana cada gol cuenta y cada canasta suma. El deporte se convierte en investigación y la investigación en esperanza. Isabel Bautista, muchísimas gracias una vez más por recordarnos que la solidaridad también se juega en equipo, y recordar a todos los clubs que nos estén escuchando y que han dicho, ostras, qué iniciativa más interesante, que se inscriban en la web 1entre100.000.org, que ahí tienen todos los datos de cómo realizar la inscripción para esta sinfonía de goles y de canastas. Isabel, enhorabuena por vuestro trabajo una vez más y muchísimas gracias por haber participado en el programa de hoy. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a toda vuestra audiencia y animar a toda persona que nos escuche, que juega el deporte que sea, que se anime, que se sume y que nos ayude a seguir acelerando la cura del cáncer infantil. Com diem en valencià, tota pedra fa paret. Isabel, un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo muy grande. Chao. Bueno, pues es uno de nuestros rinconcitos preferidos de ayuda a los niños, 1 entre 100.000. Llegaron por casualidad con un mail y creo que es muy bonito darles voz, porque esa cura de la leucemia, del cáncer infantil, poco a poco, pues entre todos, con nuestro granito de arena, pues llegar a la cura como están haciendo en esta aceleradora, pues me parece importante darle difusión. Nosotros pues nos vamos a tener que despedir, porque es que es la hora. Antes que nada, ¿tenemos algún mensaje más? No tenemos más números. Pues recordaros que para mañana quedan pendientes 2 números. 99 millones de euros tendrán la culpa en el sorteo de Lotería Primitiva de mañana jueves 12 de febrero. Volver a recordar que hoy es el día de Nuestra Señora de Lourdes, que muchas felicidades a todas las Lourdes y a Tenia Sastre. Después del programa de hoy, yo me voy en paz, me voy feliz y te pido por favor que me pongas los cencerros. Ha sido un auténtico placer compartir con todos vosotros este programa, que hace 737, nada más y nada menos, 737 mañanas junto a todos vosotros, más las que cuelgan que no las hemos contado. Gracias a Tenia Sastre, como siempre, y a todos los que han participado en el programa de hoy. A seguir en la mejor sintonía, que es la de la radio, si es esta casa, mejor que mejor. A las 10 de la noche, Territorio Pádel, el deporte de moda, el pádel en esta casa.
con Luis Urrutia y todo el equipo de este gran programa a las 10 de la noche aquí en Radio Intereconomía Valencia. Mientras tanto, a seguir en la mejor sintonía, que es la de la radio, que si es esta, 107.1, mejor que mejor. Besitos y abrazos. Hasta mañana.